Muy apreciados amigos y hermanos, les habla el pastor Mario Villegas y hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Sin temor a los problemas familiares. Cuando hablamos de problemas familiares, creo que todos estamos expuestos a eso, porque todos tenemos familia, todos vivimos en alguna familia. Y es que los problemas familiares en el mundo de hoy son una constante. Cada día hay más problemas entre las familias, cada día más divorcios. Y esto trae como consecuencia una inestabilidad en la sociedad, porque el plan de Dios era que el hogar fuera el fundamento de nuestra sociedad. Y cuando hay problemas en la familia, pues lógicamente los problemas se reflejan en la sociedad. Recordemos por unos momentos el origen de la familia. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 y versículos 26 y 27. Dice la Escritura: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como estamos notando, aquí aparece el origen de la sociedad, del hogar, porque cuando el Señor hizo el hogar, lo hizo haciendo al hombre en sentido general, pero luego menciona de manera específica varón y hembra los hizo, mostrando que el hogar es establecido entre un varón y una mujer, no entre dos varones y entre dos mujeres. Comenzando por este principio, vemos que los problemas se dan cuando el hombre cambia la manera como Dios estableció el hogar. Y también notemos que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, parecidos a Dios, con el carácter de Dios para irlo desarrollando. Y esto nuevamente se menciona en el capítulo 2 del libro de Génesis y el versículo 18 en adelante, cuando dice: Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recordemos que primero se hizo el varón, y luego que el varón estaba solo, Dios dijo: vamos a hacer su mujer. Y sigue diciendo la Escritura: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que les pusiese, dice, las llamase, les pusiese nombre. Y dice el versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia en los cielos y la tierra. Y luego dice el versículo 21: entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios formó, dice, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es interesante porque aquí Dios no forma dos hombres ni dos mujeres. Está formando un varón y una mujer. Macho y hembra, como hizo en los animales, así hace con el hombre, para darle la característica de santidad al hogar. Dice entonces que ahora el Señor se sintió honrado con la pareja, y ya les había dicho en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 28 les había dado su santa bendición. Por eso entonces vemos que el primer problema que aparece en la sociedad es lo que tiene que ver con el hogar. Y es social porque tiene que ver con la misma pareja. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, entonces fíjense que el problema comienza con la pareja, con la familia. Veamos el versículo 12, cuando el Señor les dice: bueno, ¿y ustedes por qué comieron? Desde el versículo 11, Génesis 3:11, y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y notemos lo que dice Adán. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, las disculpas aparecieron desde el mismo principio en el hogar. Nadie quería reconocer sus errores. Y aquí entonces nosotros podemos notar que el principio de todo
Apareció el problema en el hogar cuando permitimos que el enemigo entre al hogar, entre a la relación. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando los hogares tienen problemas es porque Dios no está de por medio. Aquí Eva se descuidó, dejó entrar a Satanás y ahora vienen los problemas. El esposo ataca a la esposa y la esposa ataca a la creación. Pero esa infidelidad no quedó allí nomás. Si nosotros podemos colocar o mencionar un poquito la historia bíblica, vamos al libro de Génesis. En el capítulo 16, recordar que Dios ya le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, pero Abraham pues se cansó de esperar al Señor la respuesta y entonces dice en el capítulo 16, los primeros 3 versos, que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Qué extraño, ¿no? Que la misma esposa le trae una sierva porque quiere tener un hijo. Y ya nosotros podemos ir mirando la historia cómo todo esto salió torcido, salió mal, porque el plan de Dios era que era Sarai, que más tarde se cambió el nombre a Sara, y Abraham, que se le cambió el nombre a Abraham, que iban a tener un hijo porque Dios lo dijo, pero no esperaron, pensaron que ya estaban muy viejos y finalmente pues vemos que sí tuvo el hijo más adelante que se llamó Isaí. Pero la historia de los problemas familiares siempre han permanecido a través de los siglos. Veamos otro caso, el caso de un gran rey que no se sentía contento con la mujer que tenía. Segunda de Samuel capítulo 11, y allí encontramos al rey David. El rey David, ahora teniendo su esposa, dice en Segunda de Reyes capítulo 11, dice que en el versículo 3, que él vio a una mujer bañándose. Desde el versículo 2 leamos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su sueño y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa. Esto no es el plan de Dios. Que si tenemos nuestra propia esposa, porque tenemos que estar buscando otras mujeres. Esto le sucedió a David y si seguimos leyendo la historia, esto le causó gran pesar a su familia, a él mismo le afectó, porque no aceptó la voluntad de Dios, que es que el hogar lo estableció el Señor para que seamos fieles a nuestros cónyuges. Pero un caso más aberrante todavía, vamos a ver el libro de Primera de Reyes. Y ahí encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, otro episodio todavía, yo digo aberrante porque esto no se llegó al extremo. Leamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, los versículos 5 en adelante. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, que es una diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Y sigue diciendo: entonces se edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué triste es ver aquí a un gran líder de la iglesia, un gran hombre de Dios, que sus mujeres lo guiaron por el camino que no era correcto. Y digo, sus mujeres, sí, sus mujeres, porque dice que él no se conformó con una mujer.
Lo leemos aquí en el libro mismo de Primera de Reyes, capítulo 11, y dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué triste es pensar que el descuido de un hombre lo lleva al fracaso de su hogar, porque no ha colocado a Dios como el que debe gobernar en su casa, como el que debe de ser el huésped principal invitado en su casa, en su hogar. Y cuando Dios no está de por medio, les pregunto, apreciados hermanos y amigos, si Dios no está de por medio en el hogar, entonces ¿quién está? ¿Cómo es posible que Salomón, un hombre tan sabio, no se conformó con tener a su esposa? Y aquí de una manera aberrante lleva a tener 1000, porque eran 300 reinas y 700 concubinas. Yo no sé quién se las contó, pero realmente esto era un espectáculo que no agradaba a Dios. Y sin embargo Dios con tanta paciencia ha soportado a través de los siglos a sus líderes, a sus hijos. Pero eso no es una excusa para nosotros decir, bueno, si Salomón tuvo eso, yo puedo tener 2 o 3. En ninguna manera, porque Dios estableció el hogar entre un hombre y una mujer. Y quien sigue esos principios, esos consejos divinos, va a tener la bendición del Señor. Y quien no lo sigue, pues lógicamente va a tener serios problemas en la vida. Y por eso es que el Señor recomienda, el Señor no obliga, pero recomienda que todos estemos en santa comunión entre los cónyuges. Recordemos esos consejos que da el Señor en Efesios capítulo 5. Vamos a leer estos consejos para las parejas. ¿Por qué no tener temor a los problemas familiares? Porque cuando Dios está de por medio, Él nos da la paciencia para soportar, nos da la tolerancia, nos da el tacto para tratar, y más que eso, Él nos da el amor, como vamos a ver un poco más adelante. No el amor entre seres humanos, sino el amor de Dios para los seres humanos. Vamos a anotar lo que dice Efesios capítulo 5 y leamos los versículos 21 en adelante. Noten esta hermosa comparación que va a hacer el Señor entre Él, su iglesia y el hogar. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Notemos este hermoso consejo, someterse es estar dispuesto a aceptar al otro, estar dispuesto a escuchar al otro. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Notemos, aquí no va a decir ahora el esposo, yo soy cabeza, entonces yo mando aquí. Sí, pero lo está comparando con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es su Salvador. En otras palabras, si el esposo es cabeza, debe ser salvador para su esposa, protector, sostenedor, amigo, amante, siervo. En otras palabras, ser cabeza es ser siervo. Dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Nosotros como cristianos estamos sujetos a Cristo, pero no decimos que estamos sujetos en el sentido de que somos esclavos entonces y que tenemos que hacer las cosas porque ya nos obligó el Señor. No, en ninguna manera. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es muy importante comprenderlo. Los problemas vienen cuando yo creo que soy el dueño, que creo que soy superior a los demás, que creo que aquí mando yo. No, los problemas vienen es cuando Cristo no está, porque cuando yo estoy contemplando a Jesús dice que así debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. En otras palabras, soy cabeza en un hogar cuando estoy dispuesto aún de morir por mi cónyuge. Eso es ser cabeza. Porque ser cabeza es tener esa disposición de amar, de perdonar, de darme por el otro. Y luego sigue diciendo en el versículo 26, así como Cristo se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus propios cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, este concepto de ser líder, de ser cabeza, es muy importante. Que el que es cabeza es el que da el ejemplo de más entrega, de más amor, de más compromiso. Y lo hace hasta el punto, como dice, como Cristo lo hizo con su iglesia, o sea, de ir hasta el Calvario por amor a nosotros que somos su iglesia. Eso es lo que tiene que hacer un cónyuge. Si yo quiero ser cabeza en mi casa, y aquí lo dice, ¿quién es la cabeza? El varón. O sea, él es el que debe dar el ejemplo, porque él recibe del Señor amor para dar amor. Aquí es donde vamos a entrar entonces al libro de Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 18. Aquí vamos a entender algo muy importante, porque dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 8. Esto es glorioso, porque aquí es donde entendemos el verdadero amor. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el que no ama es el que no ha recibido de Dios amor, porque Dios es amor. Y si yo digo que se me acabó el amor por mi cónyuge, ¿qué estoy diciendo? Que no tengo a Dios, porque Él es el amor. Y si yo no tengo amor, no tengo a Dios, porque Dios es amor, vuelvo a repetirlo. Entonces aquí, cuando hay temor a los problemas familiares, es que en verdad ha habido ausencia de Dios, porque no hay amor. Ahora miremos Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. O sea, cuando yo estoy con Dios, no debe haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es la base de un hogar, el amor. Y el amor, acabamos de ver, es Dios, es Cristo. Y como dijimos, si Cristo está en el hogar, Él va a dar santidad. Su atmósfera va a dar paz, va a dar tranquilidad, va a dar paciencia, va a dar tolerancia a cada uno de los cónyuges. Cuando eso no existe, es porque no nos hemos fundamentado en el amor, o sea, no hemos tenido a Jesús como el centro de nuestras vidas. Sí, va a haber problemas, los hay, pero cuando está de por medio el Señor, entonces eso cubre esas asperezas y el Señor ablanda los corazones. Como dice la Escritura en Filipenses 2:13, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios está de por medio, aunque vengan los problemas, no vamos a tener temor, porque Dios nos va a ayudar a soportarnos, a tener paciencia, a esperarnos. Y tenemos que reconocer, ninguno de nosotros es perfecto. No podemos exigir del otro lo que nosotros no damos. Entonces tenemos que reconocer que nos hemos unido en santo matrimonio para tratar de sobrellevar las cargas unos hacia otros y tratar de avanzar el uno apoyado en el otro, sosteniéndose en el otro, pero también aportándole al otro, fortaleciendo al otro. Así que el Señor nos invita en este momento a reconocer que Él es la fuente del amor, que un hogar sin amor no es hogar. En otras palabras, un hogar sin Dios no es hogar. Por eso hoy pidámosle al Señor que reine en nuestro hogar, que nos dé esos atributos divinos de paciencia, tolerancia, que nos dé esos atributos de misericordia, de entender al otro y lo más importante, nos dé ese amor que cubre muchos pecados, muchas equivocaciones. Dios nos acompaña en este día, que hoy podamos sentir la presencia de Dios en nuestros hogares y que si hay algún roce, si ha habido alguna dificultad, podamos decirle, Señor, dame ese deseo de ir a mi cónyuge y pedirle perdón y decirle que me dé una nueva oportunidad. Así como Dios a mí me da una nueva oportunidad, yo debo también darle una nueva oportunidad a aquel que me ha herido o que se ha equivocado.